Hola, saludos cordiales, quienes habla Yelixa Ramos. Vengo a hablar sobre los enfoques de los ejes transversales de la educación en y para los derechos humanos en Venezuela. Específicamente, el enfoque de derechos e inclusión y atención a la diversidad, igualdad de género, interculturalidad, conciencia ambiental, justicia de paz y bien común, como mecanismo coadyuvante de la formación de sujetos de derechos en función de la construcción de ciudadanía y la educación para la democracia, así como la identificación de las diferentes características de la educación en y para los derechos humanos en el ámbito formal y no formal. Dicho esto, comenzaré con el análisis de los enfoques de los ejes transversales de la educación en y para los derechos humanos en Venezuela. La educación en y para los derechos humanos en Venezuela se articula a través de varios ejes transversales que buscan promover una información integral, inclusiva y respetuosa de la diversidad. A continuación se analizarán estos enfoques. En primer lugar, tenemos el enfoque de derechos. El enfoque de derechos implica reconocer a todas las personas como titulares de derechos fundamentales en el contexto venezolano. Esto significa integrar las enseñanzas sobre los derechos humanos en todos los niveles educativos. Se busca que los estudiantes comprendan no solo sus propios derechos, sino también los derechos de los demás, fomentando así una cultura de respeto y dignidad. Este enfoque es crucial en un país donde las violaciones a los derechos humanos han sido reportadas por diversas organizaciones internacionales. En segundo lugar, tenemos inclusión y atención a la diversidad. La inclusión y atención a la diversidad son esenciales para garantizar que todos los estudiantes, independientemente de su origen étnico, condición socioeconómica o capacidades diferentes, tengan acceso a una educación equitativa. En Venezuela, este enfoque se manifiesta en políticas educativas que promueven la adaptación curricular y el uso de metodologías inclusivas. La atención a la diversidad también implica reconocer y valorar las distintas culturas presentes en Venezuela, promoviendo un ambiente escolar donde todos se sientan representados. En tercer lugar está la igualdad de género. La igualdad de género es otro eje fundamental en la educación venezolana. Este enfoque busca eliminar estereotipos y prácticas discriminatorias basadas en el género dentro del ámbito educativo. Las iniciativas incluyen programas que sensibilizan sobre la violencia de género y promueven modelos positivos tanto para hombres como para mujeres. La educación con perspectiva de género es vital para empoderar a las niñas y mujeres jóvenes, dándoles herramientas para participar plenamente en la sociedad. En cuarto lugar, tenemos interculturalidad. La interculturalidad fomenta el respeto y el entendimiento entre las diferentes culturas presentes en Venezuela. Este enfoque educativo busca integrar contenidos que reflejan la diversidad cultural del país, promoviendo el diálogo intercultural y el aprendizaje mutuo entre grupos étnicos distintos. La educación intercultural es clave para construir una sociedad más cohesiva y pacífica. En quinto lugar, tenemos la conciencia ambiental. La conciencia ambiental se ha vuelto cada vez más relevante debido a los desafíos ecológicos globales y locales. En Venezuela, este eje transversal busca educar a los estudiantes sobre la importancia del medio ambiental, promoviendo prácticas sostenibles desde una edad temprana. Esto incluye temas como el cambio climático, la conservación de los recursos naturales y el desarrollo sostenible. Sexto lugar, justicia y paz. El enfoque de justicia y paz se centra en promover valores como la resolución pacífica de conflictos y el respeto por las diferencias entre individuos y comunidades. En un contexto donde han existido tensiones sociales significativas, este eje busca formar ciudadanos capaces de dialogar y resolver disputas sin recurrir a la violencia. Y por último tenemos el bien común. Finalmente, el bien común enfatiza la responsabilidad colectiva hacia el bienestar social y comunitario. Este enfoque educativo aliena a los estudiantes a participar activamente en sus comunidades, fomentando un sentido de pertenencia e implicación cívica que trasciende intereses individuales. En resumen, estos ejes transversales son fundamentales para construir una educación integral que no solo forma académicamente a los estudiantes, sino que también les prepara para ser ciudadanos responsables, críticos e involucrados en su entorno social. En los mecanismos coadyuvantes para la formación de los sujetos de derecho.
La implementación efectiva de estos ejes transversales contribuyen significativamente a formar sujetos de derecho. Esto implica no solo educar sobre los derechos humanos, sino también empoderar a los estudiantes para que reconozcan su capacidad para exigirlos y defenderlos. Algunos mecanismos claves incluyen la capacitación docente. Los educadores deben recibir formación continua sobre los derechos humanos para poder transmitir estos valores efectivamente a sus estudiantes. Material didáctico. El desarrollo y uso de los recursos educativos que reflejan realidades diversas y promueven un entendimiento crítico sobre los derechos humanos es esencial. Espacios participativos. Crear espacios dentro del sistema educativo donde los estudiantes puedan expresar sus opiniones y debatir temas relevantes y participar activamente en decisiones escolares. Lo cual es vital para fortalecer las instituciones democráticas en Venezuela, a través del aprendizaje sobre sus derechos, así como sobre las responsabilidades que conllevan ser ciudadano. Se fomenta un sentido de pertenencia y compromiso con la comunidad. Además, al integrar estos enfoques dentro del currículo escolar, se promueve una cultura democrática desde edades tempranas, preparando a las nuevas generaciones no solo para ser consumidores pasivos de información política, sino actores activos dentro del sistema democrático. Identificación de las diferentes características de la educación en y para los derechos humanos en el ámbito formal y no formal en Venezuela. La educación en y para los derechos humanos es un proceso que busca promover el respeto, la protección y la realización de los derechos humanos a través de la enseñanza y del aprendizaje. En Venezuela, este enfoque se manifiesta tanto en el ámbito formal, escuelas y universidades, como en el ámbito no formal, como son los talleres y organizaciones no comunitarias. La educación en derechos humanos tiene como objetivo empoderar a los individuos para que conozcan sus derechos y participen activamente en su defensa. Características de la educación formal en los derechos humanos. En el ámbito formal, la educación en derechos humanos se integra dentro del currículo escolar universitario. Algunas características claves incluyen el currículo integrado. La educación sobre los derechos humanos está incorporada en diversas asignaturas, cuentos como historias, éticas y civismo. Esto permite que los estudiantes comprendan la importancia de los derechos humanos desde múltiples perspectivas. Formación docente. Los educadores reciben capacitación específica sobre los derechos humanos para poder enseñar estos conceptos de manera efectiva. Esto incluye metodologías pedagógicas que fomentan el pensamiento crítico y el análisis reflexivo. Programas especializados. Existen programas académicos dedicados exclusivamente a los estudios de los derechos humanos, donde se abordan temas como derecho internacional, justicia social y políticas públicas. Evaluación continua. Se implementan mecanismos de evaluación que permiten medir no solo el conocimiento adquirido por los estudiantes, sino también su capacidad para aplicar estos conocimientos en situaciones prácticas. Características de la educación formal en derechos humanos. La característica de la educación no formal en derechos humanos. La educación no formal complementa lo aprendido a las instituciones educativas formales y se lleva a cabo a través de diversas iniciativas comunitarias. Sus características incluyen talleres y seminarios. Organizaciones no gubernamentales, ONG, realizan talleres interactivos donde se discuten temas relacionados con los derechos humanos. Estos espacios permiten un aprendizaje más dinámico y adaptado a las necesidades locales. Actividades culturales. Se utilizan expresiones artísticas como el teatro, música, arte visual para sensibilizar a las comunidades sobre sus derechos. Estas actividades ayudan a difundir información de manera accesible y atractiva. Movilización comunitaria. La educación no formal fomenta la participación activa de las comunidades mediante campañas informativas y acciones colectivas que buscan visibilizar violaciones a los derechos humanos. Redes de apoyo. Se crean redes entre diferentes organizaciones e individuos comprometidos con la defensa de los derechos humanos, facilitando así el intercambio de experiencias y recursos educativos. Los desafíos actuales.
A pesar del esfuerzo por implementar una educación efectiva en derechos humanos, existen desafíos significativos, como por ejemplo la crisis política y económica. La situación política inestable ha afectado tanto al sistema educativo formal como a las iniciativas no formales, limitando recursos y accesos de información. Falta de recursos. Muchas instituciones educativas carecen de material didáctico necesario para impartir una educación adecuada sobre derechos humanos. Resistencia institucional. En algunos casos hay resistencia por parte del Estado hacia ciertos enfoques críticos sobre los derechos humanos, lo cual puede limitar su enseñanza. Desigualdad social. Las disparidades socioeconómicas afectan el acceso equitativo a programas educativos sobre derechos humanos, especialmente entre poblaciones vulnerables. A modo de conclusión, se puede decir que los enfoques transversales relacionados con la educación en y para los derechos humanos son fundamentales para formar sujetos conscientes de sus derechos y deberes cívicos. Estos enfoques no solo contribuyen al derecho personal del individuo, sino que también fortalecen las bases democráticas del país al fomentar una ciudadanía activa e informada. De igual forma, la educación en y para los derechos humanos es fundamental para fomentar una cultura de respeto y defensa de estos principios esenciales en Venezuela, tanto en el ámbito formal como en el no formal. Juegan roles complementarios cruciales. Sin embargo, es necesario abordar los desafíos existentes para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso al conocimiento necesario para defender sus propios derechos y contribuir al bienestar colectivo.